Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Para mí es un placer estar nuevamente con todos ustedes, mis queridos podescuchas. Pido de antemano excusas, en esta ocasión no agradezco, sino pido excusas a todos ustedes, a toda la audiencia, por la relativa ausencia. He de ser honesto y sincero, en estos últimos meses, al margen de la carga laboral, de la actividad del día a día cotidiano, estaba bastante atareado con una investigación de carácter personal que está relacionada obviamente con las emisiones y el contenido de estos podcasts. Y me llevó un poco más de tiempo, o por lo menos del que tenía establecido, en relación a compilar los datos, los hechos y la línea de tiempo o el timeline, si se quiere, con el contenido de la historia que hoy vengo a contar a todos ustedes. Y, sin más preámbulos, se titula El mito detrás de los Dream Hacker rusos. Dos salvedades caben para esta emisión y este capítulo en especial. Sé que tengo pendiente la segunda parte del entorno de edades. Le agradezco a todas aquellas personas que se han vinculado durante las últimas 2-3 semanas al podcast a través de las diferentes plataformas donde tenemos presencia, pero quise hacer esta especie de interludio porque el texto, independientemente a quién se le presente, y hablo del texto de los Dream Hackers o el famoso Manual Cero Peligros, que presenta una autora desconocida llamada cuyo nickname pues es Raven Ali o Iveta Lee, ha suscitado bastante controversia, por lo menos tal como sucedió 20 años atrás, dentro de foros, dentro de círculos bastante de nicho, bastante específicos, sobre todo particularmente personas interesadas en sueños lúcidos, experiencias extracorpóreas, fenómenos psi y demás. Así que creo que vale la pena prestar atención. Les pido el favor que se queden hasta el final de esta emisión para que entiendan un poco de contexto. Si el tiempo no es suficiente, entonces, mis queridos podescuchas, prometo hacer una segunda parte casi que seguida, continua, a la finalización de este podcast. Ahora bien, la segunda distinción o aclaración que se va a hacer es en relación al título del mismo. ¿Por qué el mito? El mito tiene un sentido peyorativo dentro de la cultura occidental, por lo menos, porque se asume simplemente como fantasía, como historias, o a veces de manera indiscriminada se asocia con leyendas. Resulta que el mito como tal tiene también un contexto y una alusión a un entorno simbólico si se quiere. Naturalmente, la mayoría de mitos han sido entendidos como historias ficticias que contienen a un personaje literario o artístico o a un conjunto de estos personajes, y dichos personajes al final vienen a encarnar algo así como algún aspecto universal de nuestra condición humana. Voy a poner un ejemplo a propósito del desarrollo del contenido del día de hoy, y es el mito de Don Juan Matus, el indio yaquí que conoce el escritor antropólogo Carlos Castañeda. Pues bien, una vez hecha esta salvedad, voy a tener que necesario forzosamente remitirme a tres nombres en particular. El primero, claro está, es el de Raven Ali, que es un seudónimo. El segundo, tal vez un poco conocido dentro de los círculos europeos y los onironautas, que es el de Andrei Reutov, que de hecho es un seudónimo para un escritor de ciencia ficción o de literatura que se llama Anton Mendenev. Y el tercero, tal vez menos conocido que los otros dos dentro de estas, digámoslo, dentro de estas esferas de exploración de lo desconocido, que es el de Vadim Zelanda. Los tres son autores, por lo menos de origen ruso, aunque de Zelanda hay un poco menos de información, entre comillas, muy bien, eso sí, publicitada, con un buen manejo de marketing, pero también es un poco más prolífico en su producción literaria, si se quiere, Zelanda, con respecto a la misma Ravenna o al mismo autor. Resulta que hay un texto relativamente nuevo de Ravenna que se titula Hacker de los Sueños, la estrella guía. Esa más o menos sería la traducción al español. Ese libro vio la luz en el 2019 en formato digital. En algunas librerías de Europa, particularmente de Rusia, República Checa y Alemania, entiendo que se consigue en físico. El costo del texto con descuento es de 14.91 rublos, no sé ahorita el equivalente exacto, pero sí que es cierto que se consigue por internet. El texto es público, claramente. Y resulta que el texto, al final cuando se lee, es una compilación o un homenaje, si se quiere, a la autora, escritos por muchos de los ex participantes, ojo, no miembros o ex miembros de primera, segunda generación de los Dream Hackers, que sí es cierto que es un grupo que existió,
sino por participantes de los foros, particularmente de los foros donde Raven Ali desarrollaba algo así como talleres de sueños lúcidos, si se quiere, o Iveta. Lo más particular de este texto, donde claramente y en el preámbulo del mismo indican que se trata de un homenaje a la autora de toda esa compilación de técnicas en plural o entre comillas, es que relatan un hecho que me pareció, por decirlo menos, algo exótico. Estas personas, porque es, digamos, es una compilación, el texto al final es eso, solo una compilación, afirman que Raven Ali fue asesinada, específicamente el 31 de agosto del 2012 en Alemania. Dice, como casi todos los miembros de los Dream Hackers, de primera y segunda generación, o simplemente desaparecieron o dejaron de publicar o se fueron de los foros en línea. Y lo curioso del asesinato es que si ustedes buscan en Der Spiegel o cualquiera de los periódicos alemanes de la época, en registros, datos, pues casi que es imposible hallar información sobre el suceso o del fallecimiento de alguna ciudadana rusa residiendo allí para ese entonces. Claramente Ravenna publica acerca de un foro de los Dream Hackers sobre el libro de los muertos, el libro de los muertos tibetanos y acerca de los ritos de transición de los egipcios, que era uno de los temas que estaba, digámoslo, dirigiendo, si se quiere, dentro de los foros, a las 5 de la tarde durante los años 2010-2011, creo que fueron las últimas publicaciones. Tal y como mencioné, la editorial es una editorial rusa, si tuviese traducción al castellano sería algo así como Editorial Oxígeno, del 2019, y como homenaje, precisamente los autores o los compiladores más bien firman el texto pues, a título personal de Raven Ali. El texto no tiene mayores sorpresas porque es simplemente un compilado, un aglomerado de más de lo mismo, es decir, hay como notas al pie si se quiere, notas explicativas y añadidos de estos foros donde todos ellos participaban, los seguidores de esta persona, y naturalmente vuelven y relatan o toman casi que un 60-70% del famoso manual Cero Peligros de los Dream Hackers, o los hackers del sueño o el ensueño, como dicen allí en Rusia. Ahora, mis queridos podescuchas, ustedes dirán qué tiene que ver todo esto con Andrei Rautov y con este personaje de Vadim Zelanda, que es como el más enigmático. Resulta que tanto Rautov como Zelanda son reconocidos, o por lo menos escritores prolíficos en este campo de la onironáutica, si se quiere, de los fenómenos atípicos, inusuales o paranormales casi. En el caso de Routop hay un texto, yo diría que es tal vez el más conocido de él, que está dividido en dos partes, que se titula Buscadores de Espíritus. Y Routop menciona muchísimas cosas más que Ravenna omite, intencional o no, mente en sus textos. Lo curioso de Routop que es, mis queridos podescuchas, que Routop es señalado por muchos foristas, al final del día solo eso, personas interesadas en estos temas, como una de las personas que traicionó a los Dream Hackers de primera y segunda generación y que vendió o hizo público sus secretos y que luego lucró con estos. Lo chistoso, lo curioso es que antes de la aparición de estos foros en Internet, Reutop ya había publicado otro par de textos en línea y era conocido, y de hecho sí se sabe que tuvo correspondencia directa con quien fuera la cabeza de los Dream Hackers, que también era un seudónimo, el de Sergei Isrigi, como ya lo mencioné en emisiones anteriores. Ahora, ¿dónde empata todo este entramado con la figura de Vadim Zelanda? Investigando precisamente acerca de la hipotética muerte de esta autora Raven Ali, me encuentro con un texto llamado Reality Transurfing o Reality Transurfing, algo así como deslizándose por la realidad o deslizando la realidad. Y este autor ruso resulta que formaba parte de un conglomerado de autores y escritores que tenían una misión bastante específica, y era entregarle a la población general, en Rusia por lo menos, estas ideas y conceptos reempaquetados y reelaborados de la cosmovisión, si es que se puede llamar así, de Carlos Castañeda. Resulta que Reutov en su primer texto, Los Cazadores de Sueños, deja suficientemente claro estas intenciones y dice, bueno, y a propósito de los buscadores de espíritus,
Hay que aclarar que de parte de las agencias gubernamentales, específicamente la FSB, y una unidad junta de una unidad que se llama la GRU, que es algo así como el Directorio Principal de Inteligencia de Rusia, y cuya unidad es la IS, ese es todo el acrónimo, se encargaría desde los años 1995 hasta el 2005 de patrocinar y promover y divulgar estos contenidos. ¿Con qué fin? No lo sabemos. Yo soy un civil más, igual que todos ustedes, mis queridos podescuchas, pero aquí es donde todo este relato y esta historia comienza a ponerse interesante. Veamos pues. En el año 2005 se llevó a cabo la 19ª Feria Internacional del Libro en Moscú. Allí se presentó una nueva serie de libros que los organizadores anunciaron de la siguiente manera. Después del éxito aplastante de nuestro proyecto, Transurfing Reality, presentado hace un año, es decir, 2004, estamos consolidando posiciones y hemos ganado un nuevo público. Este año entramos al mercado con una nueva serie, Los Dream Hackers. La historia de la serie es brevemente la siguiente. Primero apareció el proyecto Reality Transurfing. Se trataba de algo así como una enseñanza esotérica que había sido publicada por este autor, Vadim Zeland, en el año 2004, en una serie de libros del mismo nombre. El libro que yo conocí se titula Transurfing Reality Pasos 1 a 5. Luego, como ustedes ya se imaginarán, 5 a 8, 10, Las manzanas del cielo, etcétera, etcétera. Es una saga, tal cual. ¿Cierto? Entonces, cuando aparece el texto es vendido inicialmente como esoterismo. Luego editoriales como Obelisco, porque el texto es traducido ojo, a unos 14 idiomas, estos textos de Vadim Zeland, y ganan bastante notoriedad y popularidad, por lo menos en los foros en línea, tanto en Norteamérica, Canadá, en cierta parte de Europa. En Latinoamérica sí que es cierto que mucho menos conocido, pues son presentados primero dentro de la categoría de esoterismo ojo, y después como psicología analítica profunda, cosa que resulta y no deja de ser extraña. Pues bien, ¿de qué iban? Estaban apoyados en la idea de un mundo o una realidad multivariada. Y allí su autor, Celan, describía ese transurfing o ese deslizamiento en la realidad como una técnica poderosísima que permitía pasar de una rama de la realidad a otra, gracias a la energía del pensamiento de una persona conscientemente encaminada a materializar una u otra opción para el desarrollo de acontecimientos específicos. Hasta aquí quiero hacer la salvedad de la feria que se llevó a cabo en Moscú en el 2005, y que es una feria del libro, donde hay editoriales, donde hay grupos de interés específicos. ¿Qué ocurre entonces? ¿Y por qué es importante y por qué todo esto está empatado con el mito de los Dream Hackers? Resulta que Celan es un autor conocido y desconocido a la vez, porque si ustedes googlean, rápidamente va a aparecer. Si buscan en Amazon, pueden adquirir los textos en Kindle por menos de $30 si lo desean, o todo el compilado, no sé en cuánto está ahorita con descuento, o en formato físico, ebook, en fin, hay diferentes opciones para adquirir los textos. Y sin embargo, las reseñas del autor son bastante exiguas e insuficientes. Se supone que antes del colapso de la Unión Soviética, esta persona trabajaba en el campo de la física cuántica, ojo, dice física cuántica, que es toda una rama de la física, pero no especifica qué campo, también que era tecnólogo informático y que luego posteriormente se comenzó a dedicar a los libros. Se supone que es de nacionalidad rusa, aunque también tiene ascendencia estonia, y actualmente sigue residiendo en Rusia. El mismo autor dice, respecto a mi propio éxito, lo único que puedo decir es que el transurfing funciona perfectamente. Sin embargo, no quiero hacer publicidad en mi vida personal, ya que entonces dejaría de serlo. Él mismo afirma, la fama se vuelve en tu contra si cedes a la tentación y te subes a un pedestal para que todos te vean. Entre algunas de las personas, los indios americanos, por ejemplo, afirmaban y tenían la creencia de que si alguien copiaba tu retrato o te fotografiaba, te robaban parte del alma. Por supuesto, esto es solo superstición, afirma el mismo Celan. Y luego dice, pero no hay humo sin fuego. Puedes distribuir un producto de tu creatividad personal, pero nunca liberar tu personalidad para que circule masivamente. Así que a todos los lectores intrigados, que fue la pregunta que a mí también me surgió, ¿quién es Vadim Zeland? Él mismo normalmente, y es lo que está en su pequeña sinopsis, dice, no soy nadie. Mi biografía no puede ni debe ser motivo de interés, ya que no soy el creador del Transurfing, solo un retraductor. Punto. Y aquí entonces, mis queridos podescuchas, volvemos a caer a la historia que nos compete, que es la de los Dream Hackers. Hay muchas historias y leyendas sobre los Dream Hackers, y estas que voy a relatar ahora, gracias a la compilación que se ha hecho, son algunas de ellas. Érase una vez
a un hacker al que se le ocurrió la idea de hackear el programa de sueños. Se trataba de un tipo excéntrico, una especie de cruce salvaje entre Don Quijote y el barón de Munchausen, un aventurero exitoso que cortó fácilmente casi un limón verde y medio. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Su nombre era Semyon Seminovich Gorbunkov o Sergei Rigi. Pero ¿cuál sería la diferencia? Se sabe que organizó 6 clubes de ensueño en Minsk, Riga y otras ciudades de Rusia. Este chico contrató a 5 agentes publicitarios, 16 psicoanalistas, quienes invitaron a la gente a clubes y realizaron una encuesta individual utilizando una metodología especialmente desarrollada. Las conversaciones sobre los sueños luego se grabaron en cintas de audio y video y luego se transmitieron a 6 grupos analíticos. Este grupo estaba conformado por 41 analistas militares retirados que hicieron sus propias clasificaciones extrañas y extrajeron puntos generales de la información y luego enviaron sus hallazgos a un cliente. No sabemos quién era el cliente. Recuerdo estos días, había un interés loco por un proyecto poderoso, luego fatiga, irritación y enojo. La gente iba a las discotecas en un flujo interminable. Imagínense un salón luminoso, un buffet con bebidas y productos horneados, un ambiente de amor y calidez. Es una conversación general con conocidos y un lindo coqueteo de todos los participantes entre sí. Luego empezaban las encuestas, la gente contaba y seguía contando sus historias. Un psicólogo lo que hacía era sentir con la cabeza, hacía las preguntas, las cintas pasaban a la película y ya está. Los participantes de la encuesta sintieron que alguien necesitaba su experiencia y conocimientos, así que los compartieron lo mejor que pudieron. Lo que está ahí es lo que luego se convertiría en la historia. Fue difícil detenerlos. Llegaban historias de muertos en los balcones, de persecuciones en ruinas antiguas, de sobrevuelos de ciudades, etcétera, etcétera. Esa es la historia que todos conocen a través de esta chica, Raven Ali, o de este seudónimo. Aquí hay otra historia aún más interesante de los hackers. El verdadero rostro de los hackers de los sueños rusos es que se convirtió en la secta más terrible de Internet jamás antes vista, a la fecha. Los Dream Hackers, a la cabeza de su estructura jerárquica, que era presidida por Sergei Rigi. Dice una persona entonces, no voy a revelar mi nombre real, ya que solo lo conocen unas pocas personas a las que y con las que interactué en aquel entonces dentro del grupo. Y sería muy fácil descubrirme, ya que conozco esta secta desde dentro y por lo tanto realmente temo por mi vida. Conocí a 2 personas que murieron en sus manos, un joven que no pudo resistir sus ataques habituales y una chica que se negó categóricamente a unirse a la secta después de leerle las reglas que reinaban dentro de este grupo. Quizá haya otras muertes en su conciencia que desconozco. Yo logré escapar milagrosamente de sus garras, cambié mi nombre y me mudé a otro país. Me veo privado de la oportunidad de ver a mis padres, algunos hicieron lo mismo que yo. No sé cómo les resultó ahora su destino, tal vez no tan exitoso como el mío. Varios magos poderosos me ayudaron a protegerme de los sueños. Entre los Dream Hackers también hay agentes de seguridad del gobierno que les ayudan a rastrear a las personas que esto necesitan. Personas con intereses en la magia y suficiente dinero. En respuesta a esto, hay que recordar que apareció una historia publicada en un periódico de Moscú que se titulaba La historia pública del grupo de los Dream Hackers. En noviembre de 1993, el Grupo de Información y Análisis de la empresa de seguridad SK recibió una extraña orden de buscar y procesar todos los datos disponibles actualmente sobre sueños y sueños lúcidos. Se excluyó el tema de adivinación y la interpretación de imágenes oníricas, pues se consideraba que eso correspondía a terapeutas, psicoanalistas o psicólogos analíticos. El generoso adelanto acalló rápidamente los comentarios sobre lo inusual del pedido. Obviamente fue X cantidad no específica de dinero. En diciembre de 1993 se recibió una solicitud adicional de un cliente para realizar una amplia encuesta a la población con el fin de recopilar la información disponible sobre los sueños. Sergei Rigi y Dmitry Volokov fueron introducidos en el grupo analítico como representantes del cliente. Aquí nuevamente hablan de un cliente, no especifican cuál, cómo ni por qué. Entre enero y febrero de 1994 se crearon clubes de sueño en Moscú, San Petersburgo, Saratov, Novosibirsk, Chita, Minsk, Riga y Vilnius, y se llevó a cabo una campaña publicitaria para anunciarlos. Estos clubes operaron hasta abril del 94. En total los visitaron unas 10.000 personas. Los psicólogos contratados especialmente no solo crearon una atmósfera benévola en las reuniones, sino que también grabaron en cinta los sueños de la gente que allí hablaba. Dado que el análisis preliminar de estos registros no despertó mayor interés por parte del cliente, se suspendió el estudio de la población y la financiación de dichos clubes. En mayo de 1994, Dmitry Volokov fue encontrado muerto en uno de los suburbios de Moscú. Un poco más tarde resultó que en el grupo analítico de la empresa de seguridad SK
Los agentes de seguridad estaban operando para una unidad específica junta del FSB, que es el Servicio Federal de Seguridad e Inteligencia de Rusia, y estaban muy interesados en el cliente rico de un proyecto tan extraño. A Dmitry Volokov le ofrecieron convertirse en informante. Él no estuvo de acuerdo, es decir, se niega. Además, logró advertir a Sergei sobre esta vigilancia. Uno solo pudo adivinar los motivos de la muerte de Dmitry. Las investigaciones se cerraron con una rapidez inusual. Hasta aquí quiero aclarar, mis queridos podescuchas, pues es la primera parte del famoso mito detrás de los Dream Hackers. Espero que este preámbulo les resulte lo suficientemente atractivo. Pido también excusas por la velocidad, digamos, de la lectura a través del compilado de información que he hecho y demás, pero es para que, digamos, en términos de limitación temporal, conceptual, se alcance a abarcar y a vislumbrar hacia dónde apunta todo esto. Mil gracias a todos por escuchar. Nos veremos en una próxima misión que, tal como lo mencioné al inicio, tendrá que ser forzosamente la segunda parte de este fascinante tema. Recuerda a todos, no olviden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com o a academia-de-proyección-astral@gmail.com. Gracias y nos veremos en una próxima misión.